están? Reciban un saludo y un abrazo a la distancia. Qué bueno que nos permite enseñarle por medio de estos videos. Compártalos por favor y denos like. Sé que para muchos será de bendición seguirnos y compartirnos para que otros también reciban la bendición. Terminamos este mes de enero con un mes de una fiesta impresionante, la fiesta de las primicias. Aunque sé que el calendario judío dice que es en el mes de septiembre, nosotros empezamos nuestro calendario en enero y bueno, no queremos quedarnos sin traerle a Dios lo primero. Y bueno, recibimos esta bendición en la que usted participó y en la que usted fue parte de este hermoso proyecto, de los elementos que vimos en Cuautepec, de la mano de Dios que está trabajando en Milpalta, y qué bueno por ser parte de este proyecto en el que usted está con nosotros. Lo que viene para los siguientes meses es un tiempo de trabajo, un tiempo donde tenemos que edificar. Recuerde que la frase que Dios nos dio es trabajar porque yo estoy contigo. Y queremos trabajar en estas dos misiones que Dios nos ha dado para ser una iglesia grande, una iglesia relevante, donde podamos entonces estar todos atentos al llamado de Dios y a lo que el Señor quiere para nosotros. Así que los próximos meses dispóngase a hacer iglesia. Y estábamos precisamente con estos temas, trabajando fuertemente en lo que es hacer iglesia. Pero fíjese que por otra parte me encontré en que no solo quedarme en este nivel, en esta fase donde todos hemos trabajado y hemos hecho primicias. Creo que todos participamos, pero ahora ¿qué sigue para los próximos meses? Lo que yo considero es seguir en este mismo canal y en este mismo esfuerzo, donde podemos todos los domingos trabajar fuertemente para agradar a Dios con todo nuestro corazón y crecer en lo que Dios nos pide. Así que una de las cosas que Dios nos pide es la perseverancia. Quiero platicarte de la perseverancia porque es una de las leyes que nos llevan a una atmósfera de multiplicación. Aunque también platiqué que una de las leyes que te lleva a la atmósfera de multiplicación es la ley del sacrificio. Recuerda que en otro video hablamos de eso y platiqué también que el sacrificio es importante porque la Biblia dice que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, quedará solo, pero si muere llevará mucho fruto. Y el proyecto de Dios es que tú lleves mucho fruto, que estés bien, que estés mejor que hoy, que estés abundante, que no estés escaso. Y bueno, en la ley del sacrificio es importante que revisemos en dónde no estoy dando más allá del sacrificio que tengo que dar. Recuerda que no hay empresa exitosa si no hay sacrificio. Recuerda que no podemos adelgazar si no estamos en esa vertiente de sacrificio. No podemos tener un cuerpo sano si no estamos en una dieta, si no estamos ejercitándonos. Para todo se necesita la ley del sacrificio. Para los que están estudiando, para los empresarios, para nosotros en nuestra vida espiritual, en todas las áreas se necesita la ley del sacrificio. Si tú quieres verte multiplicado, recuerda que necesitas emplear la ley del sacrificio, ir más allá de tu posibilidad. Recuerda lo que dice la palabra de Dios en Romanos 12:12. Preséntate a Dios como sacrificio vivo y agradable, que es vuestro culto racional. Y no te acostumbres a este mundo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento para que compruebes cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces podemos darnos cuenta que en las cosas espirituales de Dios también se necesita sacrificio. Algunos han dicho, pero ¿qué sacrificio voy a dar? Si Dios no quiere sacrificios. Dios lo que quiere entonces solo es el corazón. Claro, pero en esta vida necesitamos hacer sacrificios, porque la Biblia dice, sacrifica a Dios alabanza y paga a Dios tus votos. Y tenemos que ver que el cristianismo va más allá de solo darle besos a Dios, de solo considerarnos cristianos oyentes, sino más bien cristianos de compromiso, que pagan más allá y no solo eso, dan su vida. Por eso la Biblia dice que el grano de trigo cae a tierra y muere. Dios nos manda a que muramos. ¿Y a qué voy a morir? A mi vieja naturaleza, morir a mis deseos, morir a que si en domingo tengo que ir al fútbol, bueno, no voy a esto y ahora voy a hacer lo que Dios me está diciendo. Eso es tener en alto y pagar el sacrificio para que puedas tener
la multiplicación en tus manos. Y la segunda ley que quiero explicarte es la ley de la perseverancia. Porque la ley de la perseverancia es un elemento tan importante para que tengas también multiplicación. Porque debemos de pensar que todo en la vida tiene una meta. Todo tiene una meta. Pero después de la meta viene el premio. Entonces quiere decir que para ganar el premio primero tengo que llegar a la meta. Pero nosotros como humanos nos han enseñado que todo a fuerza o de alguna manera queremos tomar un atajo para solo obtener el premio. Pablo lo dijo en esta sección de Filipenses 3:14, explica y dice la Biblia así: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Date cuenta que el apóstol Pablo estaba diciendo primero la meta, después el premio. Pero para llegar a la meta necesitas esta ley: perseverancia. Muchos no llegan a la meta no porque no puedan, sino porque hay un elemento que los persigue, hay una maldición que los persigue, que no llegan a la meta porque se desaniman. Y la maldición del desánimo hace que las personas aborten y no concluyan lo que se han propuesto. Yo creo que el propósito es que tú te propongas ser cada vez una mejor persona y que de alguna manera tu vida cambie para bien, que no cambiemos para mal, sino que seamos diferentes personas en nuestro carácter, en nuestra vida, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de conducirnos, y que la meta que tenemos es ser mejores personas. Entonces se tiene que reflejar en lo externo y entonces tienes que reflejar la demostración del poder de Dios. ¿Por qué? Porque te has propuesto ser cada vez una mejor persona en todo sentido. Y cuando eres una mejor persona, entonces tienes la bendición de Dios. Entonces se ve la bendición de Dios. Entonces no se ve en ti escasez. Entonces no se ve en ti pobreza. Entonces no se ve ruina, sino externas la demostración del poder de Dios. El cristianismo no es pobreza. El cristianismo es tener la bendición de Dios como lo que hizo Jabes. En Primera de Crónicas 4 dice la Biblia que Jabes invocó al Dios de Israel diciendo: si Jehová me diera su bendición, si ensanchara mi territorio, si su mano estuviese conmigo, y si me protegiera de todo mal para que no me dañe. Y le otorgó Jehová lo que pidió. Me llama la atención porque ¿qué tenía Jabes que nosotros no podamos tener? Creo que la oración de Jabes puede ser para nosotros, porque el proyecto de Dios es que por medio de la perseverancia alcancemos lo que dijo Jabes. Que tengamos 4 cosas: la bendición de Dios que pidió, luego número 2, el ensanchamiento de nuestra tierra, luego número 3, que tengamos la protección, la mano de Dios, perdón, y número 4, la protección de todo mal. Entonces, cuando tú tienes estas 4 cosas, te das cuenta que puede ser la demostración del poder de Dios en la tierra, y que no solo son palabras, que no solo son palabras sueltas, sino que entonces demuestras que tienes el poder y la evidencia de Dios, de que Dios está contigo y que avanzas, que Dios te bendice, que eres una persona bendecida. Pero cuando no tenemos perseverancia en nuestra vida espiritual, entonces eso hace que nos vayamos quedando y que no concluyamos las cosas que tenemos que hacer. Recuerda que esto del cristianismo es como correr una carrera donde hay una meta y donde hay un premio. Entonces cuando te propones a ir a la meta, estás esperando el premio, porque todos corremos hacia la meta con el fin de alcanzar el premio. Nadie corre por correr, nadie se esfuerza por solo esforzarse. Trabajas porque vas a adquirir un sueldo. Eso está bien, porque nos han metido en nuestra cabeza: no, a Dios no le pidas nada. No es que a Dios siempre no le pidas lo material. No es que a Dios no le pidas bendición. No le pidas lo terrenal porque Dios no te lo va a dar. Y es mentira, porque nosotros tenemos que conocer que todo padre quiere el bien para sus hijos. O le pregunto a usted, ¿usted no quiere el bien para sus hijos? ¿Usted no quiere que sus hijos estén bendecidos, que tengan lo mejor?
o quiere pobreza para sus hijos. ¿Qué es lo que usted desea? Si usted desea lo mejor, entonces Dios desea lo mejor. Por eso dice su palabra que si nosotros sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos siendo malos, cuanto más nuestro Padre que está en el cielo dará de buenas cosas a quien se lo pida. Entonces, ¿por qué dice la gente, no le pidas a Dios? Entonces, ¿por qué la gente tiene miedo de hablar de los asuntos financieros y económicos cuando una de las llaves que pueden abrirte el ser bendecido es el nivel de obediencia y de sacrificio y de perseverancia que tienes para hacer lo que Dios te encomienda? En este año yo no sé qué Dios te encomienda. Quizás te está diciendo quita el pecado, sé más perseverante con tus diezmos o con tus ofrendas, sé más perseverante en congregarte, créeme a mí, y entonces podemos darnos cuenta que al creerle a Dios podemos tener la bendición de la multiplicación y no quedarnos entonces estancados en un nivel. Entonces la perseverancia hace que yo sea una persona bendecida, porque la perseverancia abre caminos de bendición porque concluyes lo que tienes que hacer. Y hacemos a un lado el desánimo. El desánimo no nos toca, la maldición del desánimo, porque has entendido que tienes la meta, el llegar a la meta para recibir la bendición del Señor. Entonces, nosotros ahora podemos tener como ejemplo en la Biblia a un David que perseveró para matar a un Goliat, a un Noé que perseveró para hacer una arca y ser rescatado del diluvio, a una Ruth moabita que perseveró para entrar en el linaje mesiánico, a un Daniel que se abstuvo de no comer la comida de los brujos para tener y adquirir sabiduría. Entonces cada acción tiene una reacción. Y si yo soy obediente con Dios, puedo alcanzar las bendiciones del Señor como lo que te enseñaba de Jabes. Entonces el proyecto de Dios es que tú estés bien, que tu familia conozca del Evangelio, que tu esposo venga a los pies de Jesucristo y que tú tienes que creerle a Dios que tu esposo, que tus hijos pueden ser salvos por medio de la gracia del Señor Jesucristo cuando te aferras a las promesas que el Señor tiene para tu vida. Créele, porque para Dios no hay nada imposible. Así que si tú eres perseverante, todo Dios te puede dar. Por eso la palabra de Dios dice que el que hace mi voluntad pida, dice la palabra de Dios, con fe, creyendo que le hay. Y estos meses tenemos nosotros que trabajar en lo que Dios nos pidió para poder recibir de Él todo lo mejor. Así que la ley de la perseverancia se activa cuando dependemos solamente de nuestra fe y no dependemos de lo que vemos, porque esta mirada nos engaña. En este mundo hay tantas circunstancias que están diciéndote no puedes avanzar, eres lo peor, no eres un buen cristiano, hay COVID, hay problemas fuertes, hay cosas difíciles, pero Dios te dice que en dependencia de Él, entonces tú puedes mirar con los ojos espirituales, considerando que entonces en perseverancia se activa esta ley cuando tú decides vivir por fe y no por vista. Recuerda que la palabra dice, es por fe y no por vista. Así que una de las cosas que tiene la ley de la perseverancia y que se activa en aquellas personas que están viviendo por fe a pesar de las circunstancias que pueda haber en este mundo, en tus familias y en todo lo que puedas vivir. Entonces te dejo con esta reflexión. Persevera, persevera, persevera. No dejes de hacer las cosas, porque cuando las dejamos de hacer y llega la maldición del desánimo, entonces hay ciclos que se quedan abiertos de tu vida. Y esos ciclos que se quedan abiertos y no están cerrados, finalmente son los que hacen que no perseveres. Porque los ciclos que están abiertos y no están cerrados deben ser concluidos, porque no debemos dejar cosas pendientes. Tenemos que arreglar nuestros pendientes. Tenemos que arreglar las cosas que hemos dejado, las cosas que hemos dejado abiertas, las cosas que no hemos concluido. Tenemos que terminarlas. Entonces,
tenemos que trabajar fuertemente en este año, concluyendo las cosas que el Señor nos dice. Y quiero contarte por último esta historia de Moisés, que quiso dejar una cosa inconclusa y no fue perseverante en ello. Sucede entonces que Moisés era un hombre que había sido llamado para libertar a Israel. Pero dice la Biblia que tuvo un hijo, el cual le puso Gersón. Y Gersón creció hasta la edad de 12 o 13 años. Y dice que una ocasión, cuando ellos iban a la conquista para libertar al pueblo de Israel, un ángel se le presentó a Moisés y dice que lo hirió de muerte. Cuando Moisés estaba herido de muerte, a punto de matarlo, Séfora, su esposa, recordó que su hijo Gersón no había sido circuncidado. Entonces tomó un pedernal, un cuchillo, y circuncidó a su hijo. Y dice que el prepucio con sangre lo tomó y lo arrojó a los pies de Moisés, diciendo: ahora me eres un marido de sangre. ¿Qué representa esa historia? Representa que Moisés ya sabía que tenía que circuncidarse. Él estaba circuncidado. Pero ¿por qué no había circuncidado a su hijo? Recuerda que el asunto de la circuncisión había sido un mandato de Dios desde Abraham. Y ellos lo tenían como herencia, como judíos. Y cada uno tenía que tener la responsabilidad y la perseverancia de circuncidarse. La pregunta es: ¿por qué Moisés no circuncidó a su hijo cuando era bebé? A lo mejor se dieron a la desidia y dijeron Séfora y él: bueno, luego lo circuncidamos algún otro día, y postergaron para mañana lo que tenían que hacer hoy. De manera que Gersón crece hasta los 13 años y entonces vino la muerte a visitarlos, porque Dios no podía llevarlo a Moisés a una tierra de bendición y de herencia sin antes arreglar los pendientes que ellos tenían. Me llama la atención esto porque Moisés, dice la palabra de Dios, que no sabemos por qué razón no circuncidó a Gersón, pero la Biblia marca que hasta que circuncidó fue que el ángel retiró entonces el decreto de muerte sobre Moisés para hacerlo bendecido. ¿Qué me enseña este cuadro? Me enseña entonces que en Dios tenemos que terminar todos los pendientes que tenemos, o tenemos que ser perseverantes en las cosas que he dejado inconclusas para poder terminar lo que dijo Pablo, que nosotros hemos sido llamados al supremo llamamiento, y corro a la meta al supremo llamamiento. Entonces nosotros hoy estamos en este tiempo trabajando con todas las cosas que hemos dejado abiertas para poder tener la bendición de Dios sobre nosotros. Así que termina con tus pendientes y trabajemos fuertemente en lo que Dios nos ha dicho para hacer su obra, para trabajar fuertemente en todo esto que tenemos que hacer, y siempre agradar al Señor con todo nuestro corazón y obedecerle con todas nuestras fuerzas. La obediencia entonces y la perseverancia y el sacrificio nos van a meter a una atmósfera de multiplicación, y vas a darte cuenta que tu vida va a empezar a tomar otro sentido, otro rumbo, porque eres un hombre y una mujer bendecido por Dios, como lo fue Jabes, como lo fueron los grandes hombres que terminaron sus pendientes. Me da mucho gusto enseñarte, me da mucho gusto que estés viendo este video. Compártelo, cuídate mucho y recibe un gran abrazo a la distancia. Un abrazo de parte de mi esposa Tere, un abrazo de parte de mis hijos, y bueno, qué gran bendición tenerlos. Cuídense mucho y que Dios les bendiga y los llene de prosperidad. Adiós.